El megalitismo en Cerdeña tiene una historia que se remonta al menos al quinto milenio antes de Cristo. Una historia que, entre otras cosas, conecta nuestra isla con un territorio muy vasto, muy extenso, que se extiende desde la península ibérica hasta al menos la región del Cáucaso. La interpretación normal de esta tipología de objetos de piedra gruesa quisiera precisamente relacionar esta práctica real, una práctica casi, digamos, constructiva en cierto modo, con instancias de tipo astronómico y no mejor definible, probablemente calendárico. Estoy ciertamente convencido de que el hecho de que la representación, el simbolismo, que se deposita en la piedra, sea del tipo que quizás ahora describamos rápidamente, nos permite iluminar también el significado de estos objetos particulares, lo que se puede observar respecto a la disposición del aparato figurativo de estos objetos particulares es que, mientras tanto respeta constantes reales, constantes que encontramos, si no idénticas, muy similares a lo largo del arco espacial que describí antes. Evidentemente, existen diferencias de estilo, pero lo que se puede observar sobre todo a partir de los estudios del profesor Emanuele Anati, que se ha ocupado en particular de las estrellas de la zona de Val Camonica y Lunigiana, es que nos encontramos ante auténticos compendios cosmológicos, es decir, la estela encarna, fundamentalmente, según el principio de correspondencia entre el microcosmos humano y el macrocosmos, que es precisamente el universo, el intento de sintetizar, de hacer una síntesis de lo que, evidentemente, era una concepción muy amplia del cosmos, compartido en este vasto territorio. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que fundamentalmente estos objetos, aquí tenemos un ejemplo ya bastante significativo, se pueden dividir en tres registros. Aquí es solo parcialmente visible, especialmente a través de este cartel que queda que tuvo que ser completado, pero podemos verlo mejor quizás aquí también en esta otra pequeña estatua de Menhir. Tenemos una representación muy esquemática, según una forma de T clásica, tal como está definido, del rostro humano, luego las cavidades orbitarias y la representación esquemática de la nariz. En este caso tenemos una representación de senos porque se trata de una estela estatua femenina. Entonces la región superior es básicamente una representación de la cabeza, en la expresión estatuaria megalítica. De otras áreas, especialmente por ejemplo, pienso en la lunigiana. Es evidente que la representación de la zona de la cabeza de este antropomorfo es similar a la representación de la estrella solar, que en algunos casos incluso reemplaza a la representación de la cabeza, y por lo tanto es conectable, se puede referir a la dimensión uránica, la zona central, la banda central, donde están representados los atributos sexuales que pueden vincularse a la maternidad, en este caso de una estela estatua que representa una mujer antropomorfa, y en este caso, pero aquí tendremos que volver, en este particular petroglifo que en este caso podríamos definir un doble tridente o uno invertido, como lo definen los arqueólogos. Existen representaciones que se refieren de diversas formas a la dimensión de la vida terrena con la especificación de las diversas actividades, por ejemplo, las productivas. Aquí no es inmediatamente perceptible, sin embargo, en las estrellas de Val Camonica, especialmente en las estelas de Lunigiana. Muy a menudo, en esta zona central de la estela, están representadas herramientas, muy a menudo una espada, una daga,
pienso en ejemplo de las estelas de lengua de ganso. Generalmente, la zona central, respecto a la zona inferior hundida en el suelo, está dividida, o bien por una banda representada muy a menudo con un motivo en zigzag que se ha relacionado con el elemento acuático, o, en este caso, por un objeto que en la estela de la lengua de ganso se ha definido como objeto poignar, que es el puñal, el objeto daga, en este caso un puñal muy particular porque vemos que es un puñal de doble cabeza, el cual ha sido tipológicamente similar al llamado puñal remedello, el cual era esta forma particular de la hoja. El hecho, sin embargo, es que, de hecho, como arma, es un objeto que es difícil de usar, por lo que debe tener otros significados, probablemente alusivo. Uno piensa en la posesión de poder. Es por ello que este tipo de estatuas fueron interpretadas como masculinas, a diferencia de otras, que hemos visto que fueron interpretadas como femeninas. La zona gruesa, a la que en la interpretación cosmológica, a la que me referí antes, se interpreta precisamente como la región de la estela que alude a la dimensión tónica, subterránea, normalmente desprovista de figuraciones también porque no serían visibles. Sin embargo, a veces sucede que encontramos, por ejemplo, la serpiente o el arado que, en cualquier caso, son claramente símbolos alusivos a la dimensión del inframundo, podríamos decir, tónica, elementos que penetran. El elemento más característico de las estatuas menires, especialmente en la zona de la Coni, es este particular petroglifo que, en general, en la literatura arqueológica, se define como al revés. Se define al revés porque probablemente se interpreta, pero esto es lo que pienso a partir de la sugerencia de la famosa representación del buceador de la tumba de Paestum. Como un ser humano, esta sería la cabeza decidido a caer hacia abajo, cayendo hacia la región tónica, la región del inframundo. Ahora bien, en mi opinión, varios aspectos impiden una interpretación de este tipo. A decir verdad, también hay una lectura diferente, que interpreta este objeto simplemente como un tridente. Mientras tanto, observamos que este tipo de interpretación se basa esencialmente en una analogía también innegable con las figuraciones simbólicas encontradas representadas en la llamada tumba del hemiciclo de Oniferi, en la que elementos, si no exactamente idénticos pero sí similares a este, están presentes. Sin embargo, lo que se puede observar respecto a los grafemas de Orifera, llamémoslos así, es que las figuras indiscutiblemente antropomorfas que se representan son de tipologías muy diferentes entre sí y no pueden atribuirse a una síntesis unitaria, por así decirlo, que el que más se acerca a esto y del cual se ha prestado atención sobre todo al elemento que aquí se interpreta como la cabeza, esas figuras pueden estar y han estado relacionadas con algunas figuras presentes en Val Camonica, donde la figura humana, representada precisamente con los brazos estirados hacia arriba y las piernas, tiene el elemento circular ligeramente despegado del cuerpo, ligeramente despegado del cuerpo e incluso ahuecado casi en forma de cúpula. Así que claramente, y una vez más, los estudios de Emmanuel Anati son decisivos desde este punto de vista. No se trata de la representación de un ser humano invertido, sino de una representación expresionista, si me disculpan, de un ser humano de naturaleza femenina en la que el elemento genital incluso está representado a través de la excavación de la piedra. Entonces, si esto es cierto, está claro que esta interpretación antropomórfica, generalmente aceptada, incluso de forma bastante acrítica, está empezando a tambalearse un poco. Además, podemos observar que una de las constantes a nivel euroasiático en la representación de esta tipología escultórica es precisamente la presencia de los miembros superiores,
que se representan de formas bastante diferentes. En ocasiones también se traza el arco clavicular. Pero las armas nunca fallan. Entonces, si esta sugerencia es correcta, podríamos plantear la hipótesis de que estas dos líneas curvas con esta curva del codo, de hecho, podrían ser la representación absolutamente canónica de los brazos de este antropoide en el contexto en el que lo estamos identificando. En este punto, esto sería un objeto no fácilmente identificable, que este individuo tendría en sus manos. Una vez más nos ayuda la comparación a través de representaciones similares, de configuraciones similares. ¿Puedo hacerte una pregunta? Este elemento me recuerda claramente a esto, por lo que sí esto se interpreta como el rostro de una figura antropomorfa. En realidad, aquí podría haber ojos, y estos son los dos brazos que luego se ensanchan en las manos que sostienen la daga. Absolutamente. Esto es lo que pienso, y podríamos recordar, a este respecto, algunas figuraciones presentes en dos estelas, en particular de la región de la lengua de Oca, en el sur de Francia. Más precisamente, podríamos recordar el menhir de la Prade y el menhir de Borie des Paulets. Se trata de dos estatuas estelas, en las que aquí podríamos volver a esta parte, donde lo antropomórfico se enriquece con este segundo elemento en forma de U donde, de hecho, la representación es mucho menos, por así decirlo, abstracta en comparación con nuestro caso, y allí la interpretación es mucho más sencilla. Así tenemos estatuas del Museo de Rodez donde se conservan las estatuas estelas que mencioné antes. Tenemos las manos unidas para sujetar un objeto que además está sostenido, por lo que en francés se llama baudrier, es decir, un arnés que se utiliza para sostener, como una especie de colgante, lo que no ha sido mejor, no mejor, definido precisamente como un objet poignard, precisamente una pequeña hoja de puñal. Así que diría que, aquí no estamos lejos de lo que podría ser la representación de un arma. Un arma ciertamente de carácter simbólico que en este punto duplica el simbolismo del arma presente también para distinguir la banda media de la banda inferior de la estatua estela. Este pequeño, considerando todo respecto al estándar, representando evidentemente a una mujer antropomorfa, tiene la particularidad en la zona abdominal, digamos, en la banda central de la estela, de haber representado, por así decirlo, lo que técnicamente se define como un puerta falsa. Este es un elemento decisivo para la interpretación de este tipo de objetos y en particular de la tipología femenina porque encontramos el elemento simbólico de la puerta falsa, digamos, como una especie de constante simbólica iconográfica en la Domus de Janas, en particular en la apertura cuadrangular que permite el acceso al enterramiento. También lo encontramos representado como un símbolo puro y simple, por lo tanto no literalmente excavado, sino simplemente representado, y luego, sobre todo, desde aquí podemos dar un salto de algunos siglos hasta, digamos, el bronce completo, la edad del bronce completa, cuando este elemento caracterizan la gran estela curva de las tumbas de gigantes, especialmente en la zona centro-norte. Lo interesante que se ha observado, y que podemos recordar, es que se trata de un elemento iconográfico tradicional también en el contexto de las estelas funerarias egipcias, especialmente en el siglo XV a.C., en particular, desde un punto de vista tipológico en el período de Tutmosis III. Por otro lado tenemos, por así decirlo, una presentación de la cavidad vaginal,
También tengo algunas dudas, porque en este caso falta claramente la representación de ese elemento simbólico, que connota más directamente las estelas estatuas femeninas, es decir, la representación del pecho. Sin embargo, es sin duda un elemento realmente interesante. Así que estamos en la parte trasera, sí, en el reverso de esta estela estatua. Se ve claramente la representación de algo que no es fácilmente definible, pero son tres elementos que no llegaré a interpretar, pero una sugerencia. Personalmente, me recuerdan de lo que ya hemos visto presentar cuando analizamos el famoso bronce del sacerdote músico y bailarín que tenía una estructura similar desde el hombro hasta la cabeza que servía, como se recordará, para sostener lo que definimos como la diadema con esa inscripción, del cual también brindamos una lectura, hablando de los bronces. Realmente tengo la impresión de que estos objetos representaban algo en el momento de su creación. Ya por lo tanto, sustancialmente en el bronce final y en la primera edad del hierro. No era actual, pero la referencia es a algo que debió constituir precisamente el pasado, ciertamente glorioso, del pueblo de los Nuragi. En este caso podríamos estar ante una representación un tanto contemporánea de lo que también encontramos representado en nuestro bronces, es solo una sugerencia y por tanto tómalo como tal. En este ejemplo particular que encontramos, lo seguimos llamando al revés, pero representado de una manera que realmente nos sorprende porque casi como persiguiendo una exigencia estética, los dos elementos que antes tenían una estructura abierta en este caso se cierran. Convergiendo todos en este punto, estoy convencido de que estamos ante un ejemplo posterior a los que presentamos antes. También estamos ante una representación que presenta un grado de abstracción que no puede dejar de sorprendernos, especialmente esta búsqueda de una solución estética particular como la que podemos observar aquí. En este ejemplo de representación protoantropomórfica, bastante arcaica, donde vemos que falta todo el resto del aparato figurativo, comienza a aparecer, diría tímidamente, la representación de la nariz y las dos cavidades orbitarias. Tenemos un ejemplo interesante a mi parecer, aquí podemos ver, aplicado, lo que afirma Anati respecto a la interpretación de la zona superior de estas estatuas menires, y es que la cabeza representa simbólicamente la región de Urano. Y en este caso, según la observación bastante aguda de Anati, la representación de los ojos se duplica muy a menudo en los ejemplos más avanzados, es una alusión al lucero de la mañana y al lucero de la tarde, que deben entenderse como elementos de regulación del ciclo nictemeral. Entonces, este es un ejemplo interesante de representación antropomorfa. Entre otras cosas, es curioso que una representación tan explícita de los ojos desaparezca en los siguientes ejemplos. Nos limitamos a la representación del arco de las cejas y la nariz. Este elemento que hemos definido como puerta falsa se repite en las estelas estatuas femeninas, y que de hecho nos remite de manera bastante explícita y directa a los vanos cuadrangulares
de las domus de Janas y sobre todo diría a las estelas curvas de las tumbas de los gigantes. Evidentemente, estamos ante un símbolo, podríamos decir de la puerta del infierno, que debemos entender, sin embargo, como un símbolo de prosperidad, probablemente un símbolo de renacimiento. Este tratamiento de la muerte, del que se imagina que no podría ser más que el preludio, una especie de transformación y que luego se desarrollaría también en una cierta corriente de simbolismo iniciático del renacimiento místico, es un elemento que une efectivamente las representaciones de la muerte, diría universalmente en las culturas arcaicas y que, desde el punto de vista tipológico, pero aquí hay que subrayar, nos remonta a las estelas egipcias en las que el simbolismo de la puerta acompañaba, diría de forma sistemática, el tratamiento sepulcral funerario del difunto. Entre otras cosas, el de estas puertas me recuerda al Salmo 24, donde dice, levanta o trae tus partes superiores porque Yahvé pasa con su cabod, por tanto como bóvedas particulares, por las que pasaba la llamada divinidad con sus cabod pero no los hombres, una verdadera transición de estado, sí, la transición de estado, diríamos Targate, una especie de, por así decirlo, en la vida biológica que precisamente se puede comparar con este tipo de transición que es, precisamente la muerte, de alguna manera también puede significar esto, a los académicos no les importó, no les importa, ahora escuchamos algo interesante que concierne no solo a la CONI, sino a un territorio mucho más amplio, precisamente, pues junto con otros municipios como Trento, Bolzano, Pontremoli, Aosta, Lunigiana forma parte de la Red Nacional de Museos, que exponen las estatuas y pronto habrá una gran sorpresa que se inaugurará en la CONI el 26 de noviembre, pero no podemos decir más y por eso no decimos más. Simplemente nos quedamos fascinados por lo que vemos, por lo que hemos visto, por lo que nos explicó Mateo, el profesor Corrias, y por tanto luego habrá una manera de ver todos juntos. Gracias.